Chipeo de consolas. Las vulnerabilidades del sistema operativo en consolas de sexta y séptima generación. ¿De qué vamos a hablar? El chipeo, también conocido como modificación o flasheo, es un proceso mediante el cual se altera el software o el hardware de una consola de videojuegos para permitir la ejecución de software no autorizado. Este fenómeno ha sido de particular interés en las consolas de sexta y séptima generación debido a las limitaciones impuestas por los fabricantes, las restricciones en la ejecución de los juegos y sobre todo las vulnerabilidades que los sistemas operativos de las consolas puedan presentar. Durante este video tocaremos ciertos puntos clave, como el chipeo de algunas consolas de la sexta y séptima generación, al igual que las vulnerabilidades en ciertos ámbitos, ya sean en hardware, firmware, proceso de arranque, exploits o desbordamiento del buffer. Vulnerabilidades en el sistema operativo. Las consolas de videojuegos son dispositivos electrónicos altamente sofisticados que ejecutan sistemas operativos especializados, diseñados para proporcionar una experiencia de juego fluida y robusta. Sin embargo, como cualquier sistema informático, estas consolas también pueden ser vulnerables a una variedad de amenazas de seguridad que podrían comprometer su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Las vulnerabilidades de los sistemas operativos de las consolas de videojuegos pueden surgir debido a una variedad de factores, que incluyen errores en el diseño o la implementación de software, falta de actualizaciones de seguridad, descuidos en la configuración del sistema, entre muchas otras. El chipeo de consolas de videojuegos implica la modificación del hardware o del software que para permitir la ejecución de software no autorizado, como copias piratas de juegos o aplicaciones no aprobadas por el fabricante. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de las vulnerabilidades en el hardware. Tenemos que el hardware de una consola de videojuegos siempre está compuesto por elementos modificados y cifrados de muchos componentes que están en el mercado. Sin embargo, estos pueden vulnerarse si se tiene conocimiento técnico de todos ellos. Los ataques físicos que implican la manipulación del hardware de una consola de videojuegos pueden incluir técnicas como la soldadura de chips, el puenteo de circuitos, el reemplazo de componentes, entre otros. Estos ataques pueden ser utilizados para modificar la consola con el fin de ejecutar software no autorizado, como copias piratas de juegos o firmware personalizado. Vulnerabilidades del firmware. El firmware de una consola de videojuegos es el software de bajo nivel que controla el hardware y proporciona funcionalidades básicas. Firmware downgrading. El firmware downgrading o degradación del firmware fue una técnica que aprovechaba las vulnerabilidades en versiones antiguas del firmware para permitir la ejecución de código no autorizado y, por lo tanto, el chipeo de la consola. La degradación de este implicaba revertir la versión del firmware de la consola a una versión más antigua, que contenía vulnerabilidades conocidas que podían ser explotadas por los hackers. Esto a menudo requería de un dispositivo de programación y herramientas especializadas para reescribir el firmware de la consola con una versión específica. Una vez que se había degradado el firmware a una versión vulnerable, los hackers podían aprovechar las vulnerabilidades conocidas para ejecutar código no autorizado y, eventualmente, instalar un chip mood o aplicar otras modificaciones para chipear la consola por completo. Vulnerabilidades en el proceso de arranque seguro. Muchas consolas de videojuegos utilizan un proceso de arranque seguro para garantizar que solo se ejecute software firmado digitalmente y autorizado por el fabricante. Sin embargo, algunas consolas pueden tener vulnerabilidades en este proceso que pueden ser aprovechadas para cargar software no autorizado durante el arranque. Algunas vulnerabilidades comunes en el proceso de arranque son las firmas digitales. Si las claves de firma digital utilizadas para verificar la autenticidad del software durante el proceso de arranque son débiles o han sido comprometidas, un atacante podría generar su propio software firmado digitalmente y hacer que la consola lo ejecute como si fuera legítimo. Y por otro lado, los errores de programación. Los errores de programación en el código responsable de realizar la verificación de la firma digital durante el proceso de arranque pueden ser aprovechados por los atacantes para corromper la memoria y ejecutar código no autorizado en la consola. Pasando ahora con los exploits en la gestión de archivos, tenemos que estas vulnerabilidades pueden presentarse en varias formas y pueden ser un vector de ataque importante para los hackers que intentan chipear la consola. El sistema de archivos en sí es esencial para la organización y gestión de los datos almacenados en la consola, pues en estos se incluye el sistema operativo, los juegos, las aplicaciones y otros archivos importantes para que ésta funcione. Pues bueno, esos exploits se basan en errores en la forma en la que el sistema operativo de esta consola gestiona los archivos. Por ejemplo,
podían manipularse archivos de configuración, archivos temporales para engañar al sistema operativo y así ejecutar código arbitrario, o si el sistema de archivos de una consola no implementa adecuadamente controles de acceso, estos podrían permitir a un usuario leer, escribir o eliminar archivos sensibles o críticos del sistema, lo que podría conducir a la toma de control total de la consola. Buffer overflow. Cuando se escribe más información en un buffer de lo que se puede contener, se produce lo que se conoce como desbordamiento de buffer overflow en inglés. Este es un error común en la programación que ocurre cuando se escriben datos más allá de los límites del buffer asignado en la memoria. Cuando ocurre un desbordamiento de buffer, los datos adicionales pueden sobreescribir áreas adyacentes de memoria que contienen datos críticos para el funcionamiento del programa o del sistema. Estas áreas de memoria crítica pueden incluir variables importantes, direcciones de retorno de funciones, punteros y otras estructuras de datos esenciales. El impacto de un desbordamiento de buffer puede variar dependiendo del contexto en el que ocurra. En algunos casos puede causar que el programa se bloquee o se comporte de manera inesperada. Sin embargo, si un atacante es capaz de descubrir áreas de la memoria del sistema operativo que no estaban adecuadamente protegidas contra desbordamientos, puede aprovechar estas vulnerabilidades para modificar el flujo de ejecución del programa, ejecutar código arbitrario, sobreescribir áreas de memoria críticas, corromper la memoria, entre muchas otras. Consolas de sexta generación. La PlayStation 2 fue una de las consolas de videojuegos más influyentes y exitosas en la historia de la industria del entretenimiento electrónico. Fue desarrollada por Sony y lanzada el 4 de marzo en 2000 en Japón y posteriormente en octubre del mismo año en América del Norte y Europa. La PlayStation 2 fue objeto de una variedad de modificaciones y chipeos a lo largo de muchos años, lo que permitió a los usuarios amplificar sus capacidades más allá de los límites establecidos por el fabricante. Estas modificaciones fueron en su mayoría realizadas con el objetivo de ejecutar copias seguras de juegos e instalar software no autorizado. Ahora, las vulnerabilidades del sistema operativo de la PlayStation 2 fueron varias. Las más comunes se encuentran en su hardware y fue mediante el uso de mod chips, dispositivos electrónicos que se instalan dentro de la consola y anulan las protecciones de copia implementadas por Sony. Estos mod chips, al interceptar y modificar las señales entre el hardware y el software de la PlayStation, permitían la carga de copias de seguridad desde discos quemados o discos duros externos. Además de los mod chips, existían otros métodos de modificación de software conocidos como soft modding, que aprovechan vulnerabilidades en el sistema para ejecutar software no autorizado sin la necesidad de tener que instalar un mod chip físico. Otro método muy popular que se usó mucho fue el uso de herramientas como el Swap Magic, que permite ejecutar juegos y aplicaciones no autorizadas sin la necesidad de realizar modificaciones permanentes en la consola. Lo que se tenía que hacer era introducir el Swap Magic y rápidamente, cuando detectara el disco, sacarlo y meter el disco que contiene la copia ilegal y de esta manera saltar el filtro que tiene la consola para detectar la firma digital. Pues bueno, pasando ahora a la segunda consola de esta sexta generación, tenemos que vamos a repasar primero su historia, que es muy breve, en la cual tenemos que la Xbox fue puesta a la venta en Norteamérica el 15 de noviembre del año 2001, y esta fue la primera consola de videojuegos de sobremesa creada por Microsoft, siendo esta de hecho ahora sí que su primera aparición en el mercado de videojuegos y a la llamada guerra de consolas que estaba siendo liberada en ese momento por las empresas japonesas de Sony y Nintendo. Pues bueno, ahora pasamos a la parte que nos interesa y es ¿cómo fue hackeada la consola? Pues bueno, se tiene que la Xbox, al poseer componentes que son compatibles con una computadora, contaba con un disco duro convencional, no estaba modificado, podía conectarse sin más problemas, por lo que se podían ver y modificar todos los datos almacenados. Aunado a ello, la memoria flash, aquella que está encargada de manejar los datos más importantes de la consola, no tenía encriptado un archivo que fue de hecho dejado por error, que es la Secret ROM. Este archivo, que pesaba 512 bytes, no megabytes, no gigabytes, bytes, le permitía al programador desencriptar el resto de los archivos de la memoria, haciendo el proceso de instalar programas externos mucho más fácil. Pues bueno, se tiene que este descubrimiento lo hizo un joven del MIT, que aparte de que descubrió esta vulnerabilidad, se dio cuenta de que este archivo ya era obsoleto, pero dedujo que si esta versión seguía dentro de la memoria, el archivo final debía estar en otra parte de la consola. Pues bueno, empleando un aparato que permitía conectar la CPU de la consola con la Nvidia MSPX, pudo leer la información que se enviaban entre sí, logrando interceptar la ubicación real de la Secret ROM. Teniendo esta información,
El estudiante optó por subir sus descubrimientos en un sitio de internet para darlos de baja al poco tiempo por una llamada de la propia Microsoft. Sin embargo, ya era muy tarde, pues los pocos usuarios que lograron leerlo ya habían guardado la información y la compartieron en otros sitios. Pese a las nuevas modificaciones que hizo Microsoft para las siguientes consolas que iban a salir en otros lotes, todos y cada uno de ellos fueron en vano, porque fueron vulnerados y gracias a que la base de la consola era la misma, no había nada que hacer realmente. Así que en vez de enfocar todos sus esfuerzos en mejorar la seguridad de la consola, decidieron apostar a la siguiente generación con la consola que hoy conocemos como la Xbox 360, que eventualmente pasaremos a ese punto. GameCube. El GameCube fue lanzado por Nintendo en 2001 y fue una de las consolas más populares de su generación y un gran competidor destacado de la sexta generación de consolas de videojuegos, siendo competencia directa del PlayStation 2 de Sony y la Xbox de Microsoft. Esta consola tuvo varias características que le hicieron atractivo para ciertos segmentos de jugadores, como por ejemplo, contaba con una impresionante biblioteca de juegos exclusivos desarrollados por Nintendo, incluyendo franquicias como Mario, Zelda, Metroid y Super Smash Bros. Sus juegos eran de alta calidad y tenían un enfoque en la diversión, ofreciendo experiencias de juego únicas y memorables. Era innovador desde el punto de vista del hardware, el precio era muy competitivo y sobre todo el diseño de esta consola era conocida por ser compacta y duradera. El sistema operativo de Nintendo GameCube, conocido como MIOS, Microsoft Operating System, presentaba vulnerabilidades que los hackers aprovecharon para chipearlo y ejecutar software no autorizado. Algunas de las principales vulnerabilidades incluían el buffer overflows, que permite poder sobreescribir áreas de memoria crítica, corromper la memoria y ejecutar código no autorizado. También se encuentran los exploits en la gestión de archivos. Esto a menudo requería el uso de dispositivos de almacenamiento externo, como las tarjetas de SD o discos ópticos especiales, estos que pudieran interactuar con el sistema operativo del GameCube. Otra vulnerabilidad que podemos encontrar es el firmware downgrading. Al degradar el firmware de una versión más antigua, los hackers podían acceder a vulnerabilidades conocidas en esa versión que permitían la ejecución de código no autorizado. Revertir el firmware a una versión más antigua podía introducir problemas de estabilidad y compatibilidad con ciertos juegos y aplicaciones más recientes que requerían las características del firmware más nuevo. Además, Nintendo a menudo lanzaba actualizaciones de firmware para parchar las vulnerabilidades conocidas, lo que dificultaba mantener a la consola chipeada de forma permanente utilizando esta técnica. Consolas de séptima generación. La PlayStation 3 es una consola de videojuegos desarrollada por Sony. Fue lanzada al mercado en noviembre de 2006 en Japón y en marzo de 2007 en América del Norte y Europa. Esta consola fue la sucesora de la exitosa PlayStation 2 que ya hablamos anteriormente y marcó una importante evolución en la industria de los videojuegos, tanto en los términos de hardware como sus funcionalidades y los gráficos y sus juegos innovadores. Los aspectos más destacados de esta consola fue su potente hardware que incluyó un procesador Cell de IBM desarrollado en conjunto con Sony y Toshiba, así como una gráfica Nvidia RSX. Esto permite a la consola ofrecer gráficos de alta calidad y un rendimiento general bastante sólido, lo que la convirtió en una plataforma atractiva para desarrolladores y jugadores. En esta consola la forma más común de modificar su PlayStation 3 fue mediante el uso de custom firmware, que reemplaza el firmware oficial de la consola con una versión personalizada. Estos permiten la ejecución de software no autorizado o aftermarket, la instalación de aplicaciones externas y en algunos casos copias de seguridad de juegos. El proceso de instalación de un custom firmware a menudo implicaba el jailbreak de la consola, como por ejemplo PS Jailbreak, que implica evadir las restricciones de seguridad para obtener acceso al administrador y permitir la ejecución de este software. También se optaba por hacer un downgrade de versión de la consola para permanecer una versión más vulnerable que permitiera la facilidad de instalar una custom firmware. A veces estas CFW o custom firmware pedían como requisito una versión en específico para que funcionaran correctamente. Así como las anteriores consolas, la PlayStation 3 también sufrió de chip mods que eran instalados internamente en la consola. Comúnmente los chip mods no eran vendidos abiertamente al público. Casi siempre mucha gente sabía dónde comprarlos y ofrecía sus servicios para instalar estos chip mods en las consolas que la gente lo decidiera. Pues bueno, pasando a esta segunda consola de la séptima generación, tenemos que es la Xbox 360. Y de antecedentes podemos decir que después de su enorme éxito con el debut de la Xbox,
Microsoft ahora apuntaba a la creación de una nueva consola de videojuegos que siga el paso de Nintendo y de Sony, mejorando los aspectos que funcionaron, corrigiendo los que no, e innovando en otras áreas que brinden una mejor experiencia a sus clientes. Pero, ya que estamos aquí, pues si está en este lugar es porque también fue vulnerada, pero aquí hay un detallito, y es que estas modificaciones se pueden separar en dos partes, una modificación de software y otra modificación en hardware. Pues bueno, en la modificación del software tenemos que dentro de los cambios y mejoras que Microsoft realizó para esta consola estaba la modificación de la placa madre y un nuevo sistema de seguridad al cual llamaron como Hypervisor. Este se encargaba de dar permisos y realizar modificaciones sobre el hardware y el sistema de acuerdo a las acciones del usuario. Una de las cosas que puede hacer este sistema de seguridad era dar permiso de ejecutar un CD si la firma digital que viene incluida en los juegos era confirmada como original por el lector de disco. Es decir, que ahora sí que el lector de disco lo que hacía era ver si tenía esta firma, decirle al hypervisor si lo tiene y ya poder darle permiso de ejecutarlo. Y es gracias a este detalle que vulnerar la seguridad de la consola en cuanto a hardware fue bastante sencillo, pues con flashear el lector de disco se podía engañar al hypervisor. Y si bien Microsoft intentó proteger la Xbox 360 cambiando la configuración del lector, haciendo un nuevo lector desde cero, modificando el formato de los discos, implementando revisiones con Wi-Fi, entre otras medidas, todo fue en vano, pues los usuarios lograban vulnerar la seguridad gracias a esta pequeña falla del hypervisor. Y diría que esa sería su única falla, pero no, resulta que ahora pasando a la parte del hardware, un poquito más enfocada al hardware, tenemos que para esta nueva generación también Microsoft se había encargado de implementar un nuevo sistema eléctrico que se era llamado iFuses dentro del procesador de la consola, haciendo que cuando la Xbox pase a una nueva versión del sistema, uno de estos fusibles se queme, haciendo imposible regresar a una versión anterior de la consola y teniendo que si el sistema detectaba que uno de estos fusibles no se destruyó después de actualizar, la consola se bloqueaba y dejaba de funcionar para siempre. Pues bueno, para vulnerar este proceso se tuvo que modificar otra parte de la consola, el SMC y dos puertos JTAG. Engañando el SMC se podía acceder a dichos puertos para detener el proceso de los A-fuses y así poder manipular las versiones del sistema a como uno quisiera. Donde de hecho había una de ellas que tenía la vulnerabilidad que era necesaria para que los hackers pudieran instalar distintos softwares. Pues bueno, lo mismo que pasó con la Xbox original, la clásica, tenemos que, pese a los intentos de Microsoft para impedir esto, lo cierto es que todas sus ahora sí que reediciones fueron hackeadas y modificadas siguiendo procedimientos similares, llegando a usar hasta un taladro para destruir un componente sensible del firmware y así poder desbloquear la consola en su totalidad. Wii. El Nintendo Wii, lanzado en noviembre del 2006, fue un hito en la historia de las consolas de videojuegos. Su nombre de clave durante el desarrollo fue Revolution, lo que refleja la ambición de Nintendo de revolucionar la forma en la que las personas interactuaban con los videojuegos. El Wii destacó por su innovador control inalámbrico, el Wii Remote, que introdujo la detección de movimiento a gran escala en los juegos de la consola. Este controlador permitía a los jugadores interactuar de una manera más intuitiva y física con los juegos, atrayendo a una amplia gama de usuarios, incluyendo aquellos que tradicionalmente no se consideraban jugadores. El sistema operativo de la Wii, conocido como Wii System Menu, es un software desarrollado por Nintendo que proporciona la interfaz de usuario principal de la consola. Este sistema operativo está diseñado para ser fácil de usar y permite a los jugadores acceder a juegos, canales de Wii y configuraciones de la consola. En cuanto a las vulnerabilidades del sistema operativo de la Wii, hubo áreas en las que los hackers aprovecharon para chipear la consola y ejecutar software no autorizado. Algunas de estas vulnerabilidades incluyeron exploits en el canal de juegos. Esta vulnerabilidad permite código no autorizado a través de canales como la tarjeta SD, discos USB o la red. Un exploit popular era Letter Bump. La vulnerabilidad radica en la forma en la que la Wii maneja los mensajes y cómo los interpreta, lo que permitía a los hackers enviar un mensaje especialmente diseñado a una Wii específica. Cuando el usuario abría este mensaje, el código malicioso adjunto se ejecutaba automáticamente en la consola. Esto abría una puerta trasera en el sistema que permitía cargar software no autorizado, como el Homebrew Channel, que a su vez permitía ejecutar aplicaciones Homebrew y copias de seguridad de juegos. Letterboom permitía a los usuarios chipear sus consolas sin necesidad de hardware adicional
o modificaciones físicas de la Wii. En lugar de esto, simplemente requería que los usuarios ingresaran la dirección MAC de su Wii en un generador en línea, que luego proporcionaba un archivo boom.bim personalizado que debía copiarse en una tarjeta SD e insertarse en la consola Wii objetivo. Otra vulnerabilidad es el desbordamiento en el buffer. Cuando se habla de las vulnerabilidades en el sistema operativo de la Wii, significa que los hackers han encontrado formas de aprovechar estos errores de programación para ejecutar código malicioso en la consola y chipearla, lo que permite la ejecución de software no deseado. Exploits en el boot 1 y 2. El boot 1 y el boot 2 son componentes del firmware de arranque de la Wii que se ejecutan durante el proceso de encendido de la consola. Los exploits de estos componentes pueden permitir cargar software no autorizado durante el inicio de la Wii. Estos exploits a menudo requieren modificaciones del hardware para aprovechar las vulnerabilidades del firmware de arranque, lo que puede implicar soldaduras o cambios físicos en la consola. Las vulnerabilidades en el sistema operativo de las consolas han sido una pieza clave en el mundo del hacking y del chipeo, permitiendo a los hackers desarrollar métodos creativos y técnicas innovadoras para desbloquear el potencial de sus dispositivos, desde exploits en el software del sistema hasta desbordamientos de buffer y modos de arranque alternativos. Estas vulnerabilidades han abierto las puertas a un vasto mundo de posibilidades, acceso a características ocultas, permitiendo a los usuarios, entre muchas otras cosas, jugar a copias de seguridad de sus juegos sin necesidad de usar los discos originales, lo que puede ser conveniente para preservar los discos originales o para evitar dañar el uso repetido. Se debe tener en cuenta que la instalación de un chip mod y en general el chipeo de una consola puede anular la garantía de esta y dañar su funcionamiento normal. Además, el chipeo puede ejecutar copias de seguridad de juegos descargados ilegalmente o infringir los derechos de autor. No es compatible con los principios éticos de la comunidad del hacking y del modding, aunado a que es ilegal fomentar la piratería de los juegos e infringir con los derechos de autor. Lo que sí está avalado en términos legales es el uso de emuladores, pues estos no buscan atentar contra la integridad de un usuario ni de los desarrolladores. Es importante destacar que el descubrimiento y explotación de las vulnerabilidades requiere un conocimiento avanzado de seguridad informática y habilidades técnicas especializadas, pues muchos de estos componentes que se encuentran dentro del hardware son piezas especializadas y con cierto nivel de encriptación. Y con esto concluimos esta exposición. Muchas gracias.